Bueno, continuando con esto, haciendo ya a un lado las leyes de Mendel como tal de la herencia y de los estudios que él hizo y de las distintas variaciones que pueden tener los genes progenitores a partir de la gametogénesis, basándonos en el estudio de Mendel, gracias al cuadro Punnett, entramos a la teoría cromosómica. Mayormente los genetistas estudiaron atributos discontinuos o fenotipos contrastales. En este aspecto podemos decir que los mendelianos descubrieron la mutación. También descubrieron los factores hereditarios en los cuales residían en los cromosomas, debido a un paralelismo, y que estos llevan la información genética que pasa de generación tras generación mediante la mitosis. También hay que considerar que en la teoría cromosómica vamos a adentrar mucho más a un punto de vista más desarrollado, más extenso. Entre los grandes estudiosos o mendelianos de esa época vamos a hablar sobre William Bateson y Woody Bryce, que descalificaron la importancia de la selección natural como una fuerza evolutiva. Literalmente ellos pensaron que la herencia y la información genética era lo primordial en la evolución humana, de lo cual dependía mucho la, la información que pasara de generación en generación, sobre todo en la forma en la cual las células progenitoras daban información y modificaciones o mutaciones buenas en ese sentido a la siguiente generación. T.H. Morgan llegó a la conclusión de que los genes se encuentran en los cromosomas en forma lineal, y eso sí, comprobando, y que en el intercambio de pequeños fragmentos de cromosomas corresponde al fenómeno de recombinación como tal. Gracias a esos mendelianos podemos adentrarnos un poco más al genetismo en sí. ¿Y qué nos menciona la literatura? Que la evolución consistía en una secuencia de transformaciones abruptas producidas por la aparición de mutaciones, planteamiento conocido como teoría mutacionista. Y es lo mismo que muchos mendelianos hicieron. Mayormente los mendelianos se basaron en que las mutaciones que aparecían en las nuevas generaciones era debido a una evolución como tal. Y sí, no estaban muy lejos de la realidad. Pero también hay que considerar que hay mutaciones tanto buenas como malas que vamos a observar más adelante. Ahora, anteriormente en las sesiones anteriores habíamos hablado sobre dos escuelas que salieron del darwinismo y el mendelianismo, que es la mendeliana y la biométrica. Esta división condujo al desarrollo de la genética de poblaciones y la genética cuantitativa. La de poblaciones es la rama de la genética en la cual estudia la distribución estadística de los distintos alelos que comparten los individuos de cierta población, sus cambios y de esto y sus frecuencias en fenotipos. Y la cuantitativa mayormente era sobre caracteres controlados por muchos coenzymas, llamados poligénicos y sus propiedades de la genética en poblaciones. Una de cada una dependía de la otra. Una mayormente estaba distribuida más al apartado de los alelos en las poblaciones y en la otra más en los genes como tal. De eso mismo partimos ahora al mecanismo de la herencia mendeliana. En su imagen van a observar cómo está conformado un cromosoma, ¿no? Que nos dice Alvin Nason en su libro, que concluye: los cromosomas son la base física de la herencia. Y eso es cierto. En cada cromosoma podemos encontrar distintos genes como tal, y de ahí se desprenden los segmentos de ADN en los cuales está la información genética de cada individuo. Walter Sutton y Theodore Boveri llegaron a la conclusión de que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Mayormente, se le llamó así teoría cromosómica como tal. Y sí, no fue
no estaba fuera de la realidad. Igual. Wilhelm Ludwig Johansen acuñó el neologismo gen, o sea, del griego que origina, o sea, de dónde inicia todo. T.H. Morgan, como lo habíamos, comprobó la teoría cromosómica y afirmó que los cromosomas se componen de unidades o genes siendo portadores de la herencia. Y ahí mismo se nota en ese cromosoma, en las líneas, los genes que se encuentran en este como tal. Todos los hallazgos de estos mendelianos fueron reconocidos y aceptados. Sobre todo el de T.H. Morgan, que fue hasta 1930 que fue aceptado toda su teoría como tal, ya que se comprobó todo esto. ¿Y por qué? Ya que en ese tiempo no existía la tecnología como tal para poder realizar ciertas pruebas y comprobar esto. Los genes se consideran entidades físicas hereditarias que se expresan a sí mismas controlando el proceso de desarrollo de la célula y de todo organismo. Que nos quede claro eso. Mayormente los genes se van a encontrar dentro del núcleo de la célula en varios individuos. Estos están unidos de forma de filamentos dentro del material genético llamado cromosoma. Los genes están en un orden lineal único y cada uno ocupa un lugar determinado. Este lugar determinado mayormente se conoce como locus o sobre cada cromosoma. Y ahí mismo lo vemos, que del núcleo salen los cromosomas y de estos mismos se encuentran los genes. Y de estos mismos genes están las bases del ADN. Y ahí más adelante están las bases pirimídicas que conforman la doble hélice del ADN como tal. Y no solamente del ADN, también del ARN. Ahora, como les mencioné anteriormente, Watson y Crick se basaron en muchos estudios como tal, pero no se le puede acuñar al descubrimiento como tal. Ellos se basaron en estudios, sobre todo de Rosalind Franklin, que en 1920 descubrió la existencia del ADN y del ARN. Hasta antes de los 40 no se sabía qué parte del cromosoma era el responsable de la información genética. Esa mujer fue la responsable del reconocimiento del ADN y ARN. Se intensificaron las investigaciones para descubrir la estructura del ADN como tal. Pero Rosalind Franklin obtuvo una fotografía de difracción con rayos X y que reveló esas dos imágenes, que de manera confundible era la estructura helicoidal de la molécula del ADN. Vean al lado en la parte derecha de sus pantallas, esa imagen redonda en forma de X con puntitos. Eso es lo que observó Rosalind Franklin como tal. Si traslapamos esta imagen a lo que se está viendo, donde está la doble hélice de la cadena de ADN, esa es la difracción que existe en esa fotografía como tal. A pesar de que la tecnología era muy vaga, Rosalind Franklin estudió detalladamente esas fotografías para obtener las bases suficientes para determinar la estructura helicoidal. Y esto ahora Watson y Crick en el 56 lograron interpretar los resultados de esos investigadores, sobre todo los de Rosalind Franklin. Si Rosalind Franklin no hubiera tomado esas fotografías, no se hubiera tenido una idea de la doble hélice helicoidal. Interpretaron esto, Watson y Crick, y dieron un modelo molecular del ADN. Se puede conocer el origen de la entidad de una persona y su descendencia a partir de esa molécula. Mayormente, las bases de la herencia o de los estudios del ADN sirven en distintos tipos, sobre todo en la medicina forense, ya que con esto podemos determinar mucha información de cierta persona. Podemos comparar los genes tanto de un progenitor padre como una madre
como el de un hijo. En este caso, si se encontrara un cuerpo como tal y se desconociera la identidad en forma física, ya que este podría estar en un estado de descomposición o nada más se encontraran los huesos como tal, la medicina forense ayuda en eso. Se toma una parte del ADN que se encuentra en los huesos de este individuo y se compara con individuos posiblemente padres de este y se hace la comparación para determinar si estos individuos comparten el mismo gen como tal o la misma herencia en este caso o el mismo material genético. Mayormente este tipo de tecnología o las bases de estos estudios de la medicina forense son muy útiles, sobre todo en el estudio del ADN. No solamente en el aspecto forense, sino mucho más, sobre todo en la recombinación para obtener medicamentos, etcétera. Pero gracias al descubrimiento de las bases de ADN como tal, se pueden determinar. Entre ellos está también el estudio del genoma humano, más allá de comprensible. Y eso no se pudiera haber logrado sin los estudios de Rosalind Franklin con sus fotografías y Watson y Crick al dar un modelo molecular como tal. Mayormente en la actualidad se sabe que los cromosomas contienen ADN y que es el propio ADN la única sustancia portadora de la herencia. Ahí vemos la imagen de Watson y Crick y debajo de ellas un cromosoma y la forma helicoidal de la doble hélice de cadena de un ADN en el cual se pueden presentar el gen 1 y el gen 2, en los cuales se pueden utilizar en todo, sobre todo en el material genético de la herencia que se presenta. Ahora, ya vamos a entrar un poquito más a la parte de la herencia paterna y la materna. Nos dice, el número diploide de cromosomas en el humano es de 46, de los cuales 22 son autosomas y un par es cromosoma sexual. Mayormente en el hombre es XX y en la mujer es XY. Mayormente es en la predisposición a ver una fecundación como tal para determinar quién es el que da el gen para determinar si nace un varón o una mujer. En el sistema X y Y se encuentra en el ser humano y en muchos otros animales. En las hembras está determinado por el XX, que darán gametos iguales con cromosomas X o sexo como gamético. En los machos están las X y Y, que darán dos tipos de gametos, uno X y otro Y. La probabilidad de la fecundación entre hembra o macho es del 50%. Literalmente, la mitad y la mitad del par genético de los cromosomas X y Y. Mayormente, el sexo está predispuesto por el hombre como tal. El hombre es el que da el factor genético para determinar el sexo de la siguiente generación como tal. Ya que este puede heredar el cromosoma Y, el cual va a dar a la siguiente generación de hombre, o podría dar al cromosoma X, que es el gen más dominante en este aspecto. El recesivo es el Y. A pesar de que sea el gen dominante, el Y, se ve más frecuente, que diga, más dominante la X, es más frecuente la entrada de un cromosoma Y como tal. ¿Esto por qué? Porque se podría determinar con los aspectos de la herencia de cada familia. En este caso, al ser de menor presencia del X, existe más variabilidad de posibilidades de que sea un varón el siguiente producto, pero la teoría como tal y la ciencia nos han determinado que puede ser un 50 y 50% la aparición de un hombre y una mujer como siguiente generación. Ahora, dentro de las mismas, de la herencia, hay variabilidades genéticas y entre las variabilidades genéticas, una de las más importantes es la mutación. Hay una lectura dentro de la información que se les pasó, en el cual en la lectura nos menciona que nace una tortuga de dos cabezas. Esto fue un descubrimiento que se hizo en La Habana, Cuba, en las playas como tal.
¿Qué nos puede decir de esto? Que las mutaciones tanto pueden ser buenas como pueden ser malas. En ese aspecto, son al azar este tipo de mutaciones. A veces pueden ser tanto del 50% como del 70% la variabilidad de que aparezca una mutación como tal. Esta puede ser por delección o inserción de un par genético nuevo o una delección de una de las cadenas lipídicas, etcétera. Pero también las mutaciones pueden dar a nuevos aspectos en los hombres o en las mujeres como tal, o en la evolución humana, ya que las mutaciones, como se mencionó, pueden ser buenas, que pueden hacer más fuerte un individuo, más resistente en ciertas áreas, que haya más productividad en plantas, etcétera. Pero también en las mutaciones pueden haber en los casos como la tortuga de dos cabezas. Se pueden sufrir mutaciones que tienen efectos que se observan en el cuerpo. Y sí, mayormente nosotros podemos ver las mutaciones físicamente, pero más allá de las mutaciones físicas, hay las no físicas que son internas, mayormente en las cuales pueden ser la deficiencia de una proteína, la falta de cierta enzima como tal, que puede encadenar ciertas enfermedades dentro del organismo. En el contexto evolutivo tiene relevancia en enfermedades y trastornos originarios por mutaciones en los genes. ¿Sí? Las mutaciones como tal. Y estas pueden ocurrir por factores físicos o químicos o errores durante la división celular, sobre todo en la mitosis o en la meiosis como tal. O si nos vamos más a la herencia sobre factores de dirección y soporte dentro del material genético. Todas las células pueden tener mutaciones en su información genética. Nadie está a salvo. A lo mejor su generación como tal de individuos no las tenga, pero ustedes puedan tener un gen como tal que propicie una mutación a su siguiente generación. En este caso, una de las más conocidas es la de la hemofilia A, la cual que se conoce como la enfermedad de los príncipes, ya que mayormente se daba esta en familias de reinos como tal, ya que la unión era entre primos cercanos, las relaciones. En este caso, la hemofilia puede heredarlo, puede tener el gen, ya sea la madre o el padre, que lo puede heredar a la siguiente generación. No lo hereda a las hijas como tal, por la disposición de los genes X y Y, o la variabilidad genética, que también puede tener algo de relevancia si tomamos en consideración el cuadro de Pune de la primera ley de Mendel. La primera generación podría no tenerla. Mayormente las mujeres se salvan de ese por el gen que tienen. Pero los hombres son los más propensos a obtener este tipo de enfermedad, esta hemofilia. Mayormente la hemofilia lo que causa es una hemorragia como tal dentro de un individuo. Cierto corte o cierta picadura puede causarlo una hemorragia sin parar, que necesitaría una atención médica para poder sobrellevarlo. Ahora, lo más importante para la evolución son las que ocurren en los gametos, porque estos conforman la información genética de la siguiente generación. Escúchenlo bien. Esto, evolución. Mayormente siempre va a ser en las divisiones celulares, en la gametogénesis, en la ovogénesis, que puede resultar estas mutaciones. Mayormente se puede decir que una mutación es muy lenta y su frecuencia ocurre muy bajo, tienes casos, 1 en 1 millón, sobre todo con respecto a las enfermedades que salen de un 100% de población, nada más el 1% lo puede obtener. Las mutaciones son nocivas, sí, y sus portadores pueden morir antes de alcanzar la edad reproductiva. Mayormente una de estas podría ser ese de eh, el síndrome de Down, que no es una mutación, pero es una agregación de un par cromosómico como tal. No obstante, nos mencionan que es muy importante para la evolución porque puede originar nueva variación genética, porque puede determinar la condición física de ciertos individuos o la resistencia a ciertas condiciones nuevas. Si no existiera la selección natural, dejaría de ocurrir, porque esta fuerza evolutiva ya no actuaría en poblaciones al agotar la variación genética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a fuerzas tiene que existir una variación genética como tal para ir modificando o habiendo modificaciones dentro de los genes.
ya sea para bien o sea para mal, pero esperemos que sea más para bien, sobre todo para que la siguiente generación sea más fuerte, sea más hábil, etcétera, y pueda tener nuevas condiciones, o que sea más resistente a las condiciones habituales. Esto también lo podemos retomar con respecto a la teoría de la evolución de Darwin, con esto. También nos dicen que existen muchas fuerzas evolutivas que van a ayudar en respecto a la variabilidad genética, que son la migración, la deriva génica en la endogamia. Mayormente la migración, pues sabemos que es el desplazamiento de toda una población. Y si se llega, y si se llega, se habla de una migración. Si se va, de emigración. Mayormente cuando se trata de una migración, los individuos van de un lugar a otro y su variabilidad genética va cambiando y se va haciendo más extensa, ya que esos individuos pueden tener otras parejas de distintos lugares donde van cambiando y va a haber más variabilidad genética y adentrarse más. En cambio, la de deriva génica es un cambio al azar en la proporción de alelos de una población. Mayormente, esto va más en la parte genética de esta población. Mayormente también la endogamia es el cruzamiento reiterado entre individuos de una raza, comunidad o población aislada genéticamente. O sea que entre sus mismos individuos haya esta unión como tal y que de esa misma información se siga manteniendo en su misma comunidad como tal sin cambiar, lo cual eso no va a ayudar a evolucionar como tal o a tener nuevos rasgos para seguir evolucionando. Siempre se va a mantenerse los genes como tal, las mismas características, sin una evolución genética, porque cambian las frecuencias de los genes de una población. Esto es lo más importante. Estas fuerzas evolutivas ayudan a al cambio frecuente de los genes. Y es una mezcla de varios genes. Algunos pueden ayudar, algunos no. La variabilidad genética es muy importante porque sobre todo refuerza al individuo como tal y hereda a la siguiente generación información como tal para resistir y no perder esa información año tras año. Pero también la variabilidad genética tanto puede ser buena como puede ser mala. En este caso podemos determinar si es mala con las mutaciones posibles que hay. Ahora, tipos de mutaciones. Están las cariotípicas, las cromosómicas y las puntuales. En la primera, mayormente es una pérdida o incremento del número de cromosomas, dando lugar a la aneuplia y poliploidía. Mayormente son errores en la mitosis y en la meiosis. Esto siempre es. En este caso podemos hablar sobre un cromosoma extra en el par 21, mayormente conocido como síndrome de Down, o una cromosómica o aberración cromosómica, que es la segunda, que es la deleción, duplicación, inserción y translocación. Estos son eh, formas en las cuales el ADN como tal cambian de lugar. ¿Qué significa elección? O sea, que se le quita una parte, una duplicación, que haya dos bases pirimídicas la misma, dentro del mismo ADN como tal. Una inversión, que una que estaba en una línea como tal cambia a otra. Y una traslación es el rompimiento como tal de esa cadena de ADN, lo cual puede provocar una leucemia. No, no, pero no solamente es una leucemia, pueden deberse a otro, se puede deber en, ¿cómo les puedo decir? Estas cuatro que mencioné, que es la duplicación, delección, inversión y transducción, son formas en las cuales puede ocurrir ciertas enfermedades. No solamente la leucemia, también pueden haber otras. La puntual, que es la génica molecular, ocurre cuando hay una delección, inserción o sustitución de una base nucleotídica por otra. Mayormente se han presentado en las enfermedades congénitas o hereditadas de una familia a otra. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, maestre, todo bien. Bueno, dentro de los mismos de la variabilidad genética y todo eso también, y las mutaciones, también podemos encontrar la recombinación. ¿Qué? ¿Qué es la formación de nuevas combinaciones de genes?
como resultado de la segregación en los cruces entre los padres genéticamente diferentes, así como el acomodo de genes ligados debido al entrecruzamiento. O sea, es la mezcla de los genes de un padre y una madre que dan a una vez. Este es un proceso natural que genera una diversidad genética, literalmente. Mayormente, un ejemplo es la recombinación intracromosómica. También existe una recombinación por parte de los hongos, que es durante la meiosis, lo cual da lugar a determinar si un hongo puede ser pequeño, puede ser grande, como tal. La recombinación forma parte de la reproducción sexual, ya que también interviene en la meiosis y en la mitosis como tal. En las bacterias ocurre la recombinación entre moléculas de ADN y gracias a estas bacterias también existe una recombinación artificial en las cuales se pueden producir también ciertas enzimas o ciertas proteínas como tal nuevas. Un ejemplo a la reproducción de ADN, porque mayormente es una recombinación del ADN bacteriano sobre un ADN de la insulina para una producción a mayor escala. Bueno, aquí me menciona, una hebra de material genético es rota y luego es unida a una molécula de material genético diferente. Es la recombinación. Esto mayormente se basa en la información de la biología evolutiva. Esto se conoce como un trinquete de Müller, que es un proceso por el cual los genomas de una población asexual acumulan mutaciones perjudiciales. Esto se ve en la biología evolutiva. En la biología molecular es la capacidad de los ácidos nucleicos para obtener moléculas de ADN con información genética nueva. Y en la imagen que ven a su derecha de su pantalla es como se lleva una recombinación de información genética de uno, se inserta en el material informático de otro, produciendo uno nuevo, una unión de un ADN ligase. Mayormente se debe a enzimas de restricción. Y como lo puse con el ejemplo, el gen blanco vendría siendo la insulina y el plásmido es el gen por parte de la bacteria, que al integrarlo dentro de ella misma va a generar una unión que va a recombinar estas, haciendo una producción de insulina mayor. Conocido como ADN recombinante, como ejemplo de la insulina. Y si hablamos de recombinaciones, hay una variación inmensa de tipo de recombinación genética que ocurren en las células eucariotas. La primera, que es la recombinación homóloga o general, que es durante la meiosis y tiene lugar entre las largas secciones de ADN, en las cuales su secuencia es homóloga, que quiere decir que son idénticas y no idénticas. Se desprenden tres subtipos, que es el entrecruzamiento cromosómico, células B y la conversión génica. La segunda es la reproducción específica en situ, que es la rotura y posterior unión de regiones homólogas cortas y específicas de dos ADN diferentes dentro de la misma molécula. Un ejemplo como el de la insulina que vimos con una bacteria. Y la reproducción homóloga que ocurre entre secuencias de ADN que no sean homólogas, o sea, diferentes. Y en esa imagen se ven los tipos de recombinación que pueden haber o los sitios de recombinación. Ahora vamos a hablar sobre a partir de eso, volvemos a la teoría neodarwinista, que nos habla de la genética de poblaciones y la posa genética. ¿Qué nos menciona igual? Retomando esto, que es la rama de la genética que estudia la variación y distribución de frecuencias alélicas para explicar los fenómenos evolutivos. Es la constitución genética de los individuos que componen una población. Esa es una parte importante de constitución genética de los individuos que componen una población. Y eso es la genética de población. Rice y Halden y R. Fisher fueron los que presentaron las bases de la genética cuantitativa. Que nos menciona, ninguna población es estática, que tiene cambios evolutivos, o sea, cambia literalmente, que no se queda estancado. Y estos cambios evolutivos son subyacentes a cambios genéticos y influyen en factores como la selección natural y la deriva génica. Es aquí una parte importante en la cual tanto la teoría de Darwin y la de Mendel se van uniendo. Poblaciones inmigrantes
y en la mutación aumenta la variabilidad. Sí, literalmente. Cuando hay una variabilidad genética, se debe a poblaciones migrantes que van cambiando, van conociendo gente y van habiendo más variedad genética de estos individuos. Y las mutaciones, por distintas formas de mutación, sea por elección o corte, van generando también otra variabilidad genética. Mayormente la variabilidad genética es deseable, ya que conlleva una gran diversidad. Pero en ese aspecto llevaría a una gran diversidad buena, en los aspectos en los cuales las mutaciones no tuvieran algo importante o relativo en la enfermedad. Mayormente que las mutaciones sean para bien. Nos menciona que de acuerdo con los postulados de los investigadores Gottfried Harold y Wilhelm Heiber, si una población se mantiene estable a lo largo del tiempo solamente por el número de nacimientos y de muertes, no aparecen mutaciones de manera significativa y su estructura genética se mantendrá estable. Lo que habíamos mencionado, al estar estancados en una misma población en la cual no hay una variabilidad genética y todos los individuos se reproducen entre ellos mismos, los cambios nunca van a existir. Ninguna mutación como tal o un cambio en su material genético, ya que el mismo material genético va a estar girando entre la misma población. Va a ser un círculo genético como tal y se va a mantener a lo largo del tiempo sin ningún cambio. Dentro de esto está la ley de Hardy-Weyber, que es la unión de los gametos en los cuales solo ocurre por azar y a ello puede suceder que una población hay dos o más alelos nulos. Mayormente se conoce como flujo génico nulo, que es igual a una evolución, la cual nos dice que es una evolución nula. Mayormente la ley de Hardy-Weyber nos es a partir de un modelo matemático poblacional. Mayormente siempre se pide que la población ideal en equilibrio de frecuencia de alelos y genotipos tengan ciertas características. Esa es una parte importante. La población ideal tendría que tener debe ser suficientemente grande, que no haya una selección, los apareamientos sean aleatorios, que no exista migración y exista una tasa de mutación constante para que haya una variabilidad genética como tal. Dentro de eso volvemos a una tabla de Putnam, en la cual se nos presentan que una frecuencia genotípica del alelo A, o podemos poner como una cantidad de A, entre un número total de alelos tanto de A dominante como A recesiva, en el cual nos da una P o una fracción de población. Y la frecuencia genotípica del alelo recesivo también vendría siendo la cantidad de A recesiva entre el número total de alelos, tanto dominantes A como recesivos A entre Q. En lo cual P y Q son números fraccionarios, que en la suma de tanto P y Q nos va a dar un número total de alelos. Y estos van a ser la cruza al interior de una población, que se ve en el apartado derecho de sus pantallas. Ya aquí con cálculos matemáticos, que en este caso es un binomio al cuadrado, se va a ver representado. Y es aquí donde PQ va a ser representado por dos genes de dominantes, que vendrían siendo A2, que es la frecuencia genotípica del homocígoto dominante. Ahí lo vemos. Y el 2PQ, que es una frecuencia genotípica heterocigota. Tanto dominante como recesivo van a tener. Este mismo va a ser un alelo dominante, que vendría siendo una doble recesividad, que es igual a A cuadrada, que sucesivamente vendría con una frecuencia genotípica del alelo recesivo, el cual su fenotipo es recesivo como tal, como se menciona. Son cálculos matemáticos como tal. Se puede ver sencillo, sí, pero es algo complicado si no lo entiendes de la base matemática que lo vieron. Y es que uno tiene que considerar ese de los números fraccionarios como distintos, los cuales van a dar los alelos como tal, o los genes genotípicos de estos individuos. ¿Alguna pregunta aquí, chicos?
¿Les quedó claro ese apartado? Sí, maestro, todo bien. Tienen que entender que las cruzas al interior de una población siempre van a ver representados. Y aquí están los dos alelos fraccionados como tal, o los genes como tal, que vendrían siendo P más Q, que vendría siendo P más Q al cuadrado, que nos da el binomio al cuadrado perfecto. En este caso, un cálculo matemático como tal. Y ya empíricamente, ayudándonos con el cuadro Punnett, podríamos determinar las frecuencias fenotípicas que podrían estar presentes dentro de eso.